Tenía solo 12 años cuando mi propio padre, un hombre respetado por todo nuestro pueblo, comenzó a tocarme de formas en que ningún padre debería tocar jamás a una hija. Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó cuando cumplí los 16 y lo vi acercándose al pequeño dormitorio donde dormía mi hermanita de 7 años. Fue en ese preciso instante que decidí que él tenía que morir para terminar con ese infierno en la tierra. No fue una decisión tomada en el calor del momento. No, fue algo frío, un escalofrío que me recorrió la espalda como agua helada, dándome una certeza que nunca más me abandonó. Era su vida o la inocencia de mi pequeña hermana. Y yo ya había visto y vivido suficiente miseria como para saber que el mundo no extrañaría a ese hombre despreciable al que yo llamaba padre, Roberto Juárez. Mi nombre es Elena María Juárez, pero la gente de por aquí me conoce como Doña Elena. Ya cuento con 83 años. Algunos de esos años preferiría olvidarlos, pero por muchos otros estoy profundamente agradecida. Nací en Milagros, un pueblito de Jalisco, allá por los tiempos en que la luz eléctrica era casi un lujo. Antes de seguir con mi relato, ¿serías tan amable de presionar ese botón de suscripción para mí? Esta anciana te lo agradecería de corazón. No cuento mi historia a menudo. Sabe Dios que tardé más de 60 años en encontrar el valor. Y no me gustaría que te perdieras las otras historias reales de mujeres como yo, que hemos caminado a través del fuego y salido más fuertes. Anda, presiona ese botón. Te esperaré aquí mismo en mi mecedora. Cuando me miro hoy en el espejo, apenas reconozco a aquella niña de trenzas desordenadas que una vez fui. Lo que veo es una anciana de cabello blanco, casi siempre recogido en un moño, con la piel arrugada por haber visto más sol del que debía, y unas manos cubiertas de venas azules que cuentan historias de trabajo duro. Tengo los ojos de un azul claro, algo raro por estas tierras, heredados de mi mamá. He visto tanta maldad en esta vida que aprendí a reconocerla incluso antes de que abra la boca. Hoy vivo en esta modesta casita aquí en Guadalajara que me gané con trabajo honrado. Gracias a Dios tengo mi porche con mecedoras donde paso las tardes y mi jardín lleno de hierbas y flores. ¿Por qué no me dices tu nombre y desde dónde me estás viendo, cariño? Déjalo ahí en los comentarios. Me encanta imaginar que mi voz llega a lugares que estas viejas piernas ya no pueden visitar. ¿Quién sabe? Tal vez alguien de Milagros, donde nací y crecí, me esté escuchando. O incluso alguien de aquí, de Guadalajara. Podríamos quedar para tomar un agua fresca y comer un pedazo de pastel de 3 leches que todavía preparo yo misma. Soy de esas abuelas que no han perdido el toque en la cocina, ¿sabe? Como dicen por ahí, gallina vieja hace buen caldo. Siempre visto con ropas sencillas, pero siempre impecablemente planchadas. No salgo de casa sin arreglarme. Podré ser vieja, pero no estoy muerta, corazón. La vida fue fea conmigo, pero yo no le devolveré la fealdad. La vida me enseñó lecciones muy duras, pero también me dio regalos inesperados. Hace 35 años que fundé el Centro Nuevo Amanecer. Empezó como algo pequeño,
en un cuarto trasero de mi casa, cuando acogí a la primera muchacha que apareció en mi puerta en medio de la noche, huyendo de su padrastro. Me vi reflejada en ella, solo que esta chica tenía un lugar a donde correr y yo no lo tuve. Hoy, el centro ha albergado a más de 500 jóvenes que han sido víctimas de abuso, 500 almas que, si Dios quiere, no necesitarán pasar por lo que yo pasé, ni hacer lo que yo hice. Nunca he hablado de esto en público. Es una historia que he guardado por más de 60 años. Una historia tan pesada que ni mi difunto esposo la conoció por completo, con todos estos detalles. Él sentía que había cosas que no le contaba. Lo veía en mis ojos cuando despertaba gritando en medio de la noche por las pesadillas. Pero era un buen hombre y respetaba mi silencio. Quizás sospechaba, pero nunca presionó. Fue el único hombre que me demostró que no todos los hombres son monstruos. ¡Ay, cómo extraño a mi viejo! No es fácil destapar la botella del pasado después de haber mantenido la boca cerrada por tanto tiempo. Pero quizás ya es hora de contarlo, de quitarme este peso de encima. Tengo 83 años. ¿Qué más pueden hacerme? La vida me enseñó que el silencio protege a los monstruos, no a las víctimas. Y tal vez mi historia ayude a alguna muchacha a no pasar por lo que yo pasé, o al menos a saber que no está sola, que otras mujeres han recorrido caminos similares y han sobrevivido para contarlo. La vida en Milagros, en mi infancia, era muy diferente a la de las grandes ciudades de hoy. Era un pueblo pequeño donde todos se conocían, de esos lugares donde los secretos más terribles se ocultan detrás de sonrisas amables y palmadas en la espalda después de la misa del domingo. Mi padre, Roberto Juárez, era dueño del Almacén de Ramos Generales, Juárez, un establecimiento que vendía de todo un poco: alimentos, telas, queroseno, herramientas. Era el tipo de hombre que los demás respetaban, al que llamaban Don Roberto, le pedían su opinión, confiaban en él. De puertas para afuera, era todo sonrisas y amabilidad. En casa, cuando la puerta se cerraba, se convertía en otra persona. Vivíamos en una casa justo detrás de la tienda. No era nada del otro mundo, pero era mejor que muchas casas de la época. Tenía 2 dormitorios, uno para mis padres y otro donde dormíamos mis hermanas Beatriz, Sara y yo. Beatriz era 2 años menor que yo, una niña callada con ojos constantemente asustados. Sara, la pequeña, era 7 años menor que yo, una niña alegre y parlanchina que era la única capaz de arrancarle sonrisas genuinas a mi padre. Mi madre, María, era una mujer frágil en todos los sentidos. Siempre estaba enferma de lo que en ese entonces llamaban mal de nervios, pero que hoy sé que era una profunda depresión. Pasaba días enteros en cama, tomando medicamentos que la dejaban en una neblina, con la mirada perdida. En sus días buenos era cariñosa y preparaba un pastel de 3 leches que inundaba toda la cuadra con su aroma. En los días malos, apenas reconocía a sus propias hijas. Era bonita, con ojos azules como los míos, pero la vida lentamente la fue apagando, como una vela que se consume sin que nadie se dé cuenta. El almacén era el centro de nuestras vidas.
Pasé más tiempo allí que en la escuela. Mi padre decía que demasiada escuela echaba a perder a una mujer, así que solo fui lo suficiente para aprender lo básico. Lo que él realmente quería era que aprendiera a manejar el negocio, atender a los clientes y hacer las cuentas. Y fue allí, en la tienda, donde todo empezó a torcerse. Lo recuerdo como si fuera ayer. Tenía 12 años. Era tarde. La tienda ya había cerrado al público, pero todavía teníamos trabajo por hacer. Mi padre me pidió que le ayudara a cerrar la caja, algo que hacía casi todos los días. Mi madre estaba en cama, como ocurría con frecuencia. Beatriz había ido a buscar agua al pozo. Sara todavía era un bebé. Estábamos solo los dos en la tienda silenciosa, con ese olor a café, queroseno y piloncillo que todavía hoy me oprime el pecho cuando lo percibo. «Ven aquí, hija, siéntate en las piernas de papá», dijo, dándose palmaditas en el muslo. Me pareció extraño. Ya no era tan pequeña para sentarme en su regazo, pero obedecí. Siempre obedecía. Desde muy niña aprendí que desobedecer a mi padre significaba una paliza segura. Pero cuando me senté, sentí algo diferente. Su mano no se quedó quieta. Empezó en mis piernas, subiendo, sin detenerse, tocándome de formas que me hicieron sentir sucia, avergonzada. Me quedé helada por dentro, sin entender del todo lo que estaba pasando, solo sabiendo que estaba mal. Cuando intenté levantarme me sujetó con firmeza. «Ahora escúchame bien, niña», susurró en mi oído con un aliento a tequila que no había notado antes. «Si le cuentas a alguien nuestro pequeño secreto, a tu mamá le dará un ataque de nervios tan fuerte que se morirá, y será todo por tu culpa». Ese día no llegó hasta el final. Me dejó ir, temblorosa y confundida. Pero fue solo el principio. En las semanas siguientes siempre encontraba la manera de quedarse a solas conmigo. Al principio fueron tocamientos, luego la cosa empeoró. Lloraba en secreto, sin entender qué había hecho mal para merecer eso. Intenté decírselo a mi mamá una vez, en uno de esos raros días en que estaba lúcida. «Estás inventando historias, niña. Tu padre es un buen hombre. Tenemos suerte de tenerlo. Muchas mujeres de por aquí no pueden decir lo mismo». Y eso fue todo lo que dijo antes de tomarse otra de esas pastillas que la dejaban mirando a la nada. Con el tiempo aprendí a esconderme mejor, a reconocer las señales de cuando estaba de ese humor, la forma en que miraba, cómo se acariciaba el bigote, el tono más dulce en su voz. Mis hermanas y yo desarrollamos un sistema de alerta silencioso, porque no pasó mucho tiempo antes de que Beatriz también se convirtiera en un objetivo. Tenía solo 7 años la primera vez que lo noté, por la forma en que regresó de la tienda ese día, silenciosa, con la mirada perdida. Lo reconocí porque así me quedaba yo. La abracé sin decir nada y ella empezó a llorar suavemente. No necesitábamos palabras para entender lo que había pasado. Desde aquel entonces hicimos un pacto silencioso. Siempre intentábamos estar juntas, advertirnos cuando papá estaba cerca, nunca dejarlo a solas con Sara. La pequeña era la alegría de la casa, lo único puro que teníamos. Haríamos cualquier cosa por protegerla. Los años pasaron
y la situación solo empeoró. Mi madre se hundía cada vez más en sus medicinas. Prácticamente ya no participaba en la vida familiar. A veces la sorprendía mirándonos con una expresión extraña, como si supiera lo que estaba pasando, pero no pudiera hacer nada. Otras veces nos rechazaba explícitamente cuando intentábamos contarle: «No quiero oír mentiras de ti, niña». Tu padre es un hombre respetado en el pueblo. Deberíamos estar agradecidas. Él nos cuida. Era como si prefiriera esconderse detrás de sus medicinas en lugar de enfrentar la verdad. Y tal vez era exactamente eso. No tenía fuerzas, ni a dónde ir con 3 niñas pequeñas. Dependía completamente de él. Era más fácil fingir que no veía. Cuando tenía 14 años, tramé un plan para escapar con Beatriz. Ahorré centavos que logré esconder durante meses. Hice pequeños bultos con ropa esencial y planeamos ir a Guadalajara, donde vivía una hermana de mi madre. Nunca habíamos estado allí, pero sabíamos la dirección porque a veces llegaban cartas de ella. El plan era irnos de madrugada, pedir un aventón en la carretera a algún camionero, algo peligroso, lo sé ahora, pero en ese momento parecía nuestra única oportunidad. Pero la víspera de nuestra fuga, mi padre descubrió los bultos escondidos bajo la cama. Nunca supe cómo sospechó. Tal vez notó el dinero que faltaba. Tal vez alguien nos oyó susurrar a Beatriz y a mí. La paliza que recibimos esa noche fue la peor de todas. Empezó con el cinturón, luego con el palo de la escoba. Gritaba que éramos unas malagradecidas, que nos daba comida, un techo, ropa, y así se lo agradecíamos. Nos golpeó hasta que se cansó, dejándonos cubiertas de marcas moradas y rojas. Fue en esa ocasión que me hice esta cicatriz en la barbilla. Cuando intenté proteger a Beatriz de un cintarazo, me dio una bofetada con la mano en la que llevaba un anillo pesado. El corte fue tan profundo que aún hoy la marca está aquí para contar la historia. Mi madre, que normalmente se escondía durante estas palizas, esta vez tuvo una crisis nerviosa tan grave que tuvo que ser hospitalizada durante 2 semanas. Cuando regresó, estaba más ausente que nunca. Después del intento de fuga fallido, la vigilancia de mi padre aumentó. No podíamos ir a ningún lado solas, ni a la escuela, ni a la iglesia, ni al pozo. Siempre había alguien vigilando. Éramos prácticamente prisioneras. Mi padre nos dejó claro que si intentábamos algo similar de nuevo, las consecuencias serían peores. La próxima vez no perderé el tiempo golpeándolas. Simplemente acabaré con ustedes 2, mocosas malagradecidas. Y lo peor es que en el pueblo, frente a los demás, seguía siendo el hombre respetable, el tendero honesto, el buen padre de familia. Nadie sospechaba lo que ocurría cuando las puertas se cerraban. Ahora, antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que si tienes corazón, presiones ese botoncito de me gusta que está allá abajo. Lo que estoy a punto de revelar es tan pesado, tan difícil de escuchar, que apuesto a que mucha gente no tendrá el estómago para seguir viendo. Solo los verdaderamente valientes lograrán escuchar hasta el final y aún así dejar un pulgar arriba. ¿Eres tú uno de ellos? Estaré atenta para ver quién puede realmente con esta historia. Fue por esa época que empecé a aprender contabilidad, con el señor Robles, un anciano que llevaba los libros de la tienda. Fue idea de mi padre. Notó que tenía facilidad para los números y pensó que podría ahorrarse un dinero si yo asumí esa función.
El señor Robles era un hombre amable, de pocas palabras, que no hacía preguntas cuando veía marcas en mis brazos o las ojeras bajo mis ojos por las noches sin dormir. Me enseñó con paciencia, me mostró cómo registrar ingresos y gastos, cómo calcular impuestos, cómo mantener todo organizado. Y sin querer, me dio la herramienta que un día usaría para acabar con mi verdugo. Cuanto más aprendía sobre el negocio de la tienda, más cosas extrañas notaba. Me di cuenta, por ejemplo, de que mi padre llevaba 2 juegos de libros, el oficial que mostraba a las autoridades y el real, donde registraba lo que realmente entraba y salía. También estaban las visitas mensuales de un hombre apodado El Chacal, un tipo corpulento, con una cicatriz en la cara, dueño de una distribuidora. Cada vez que venía, mi padre se ponía nervioso, agitado. Las reuniones ocurrían a puerta cerrada y después mi padre solía beber más de lo normal. Poco a poco, uniendo fragmentos de conversaciones escuchadas a escondidas y documentos que examinaba en secreto, comprendí que mi padre le debía mucho dinero al Chacal y la deuda no hacía más que crecer. También me di cuenta de que estaba falsificando los libros para pagarle menos de lo que debía, en un fraude que llevaba años. Y lo más importante, descubrí que el Chacal no era el tipo de hombre con el que se juega. Había oído historias de gente que lo había disgustado y simplemente desaparecía. Decían que tenía conexiones con contrabandistas de la frontera, que sus secuaces no tenían miedo de ensuciarse las manos. Era el tipo de hombre que resolvía los problemas a su manera, sin involucrar a la policía. Todos estos descubrimientos se quedaron guardados en un rincón de mi mente, como piezas de un rompecabezas que aún no sabía que iba a armar. Seguí aprendiendo, observando, almacenando información. También continué protegiendo a mis hermanas como pude, especialmente a Sara, que crecía hermosa y alegre, ajena al peligro que se cernía sobre ella, pero en el fondo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que él volviera sus ojos hacia la más joven. Era un patrón que conocía demasiado bien. Y el día que más temía llegó cuando yo tenía 16 años. Fue una noche calurosa de enero, de esas en las que el bochorno no da tregua ni después de que el sol se oculta. Mi madre estaba sedada después de un día particularmente malo. Beatriz y yo estábamos en la cocina, lavando los platos de la cena. Sara, con sus 7 añitos, ya se había ido a la cama en el dormitorio que compartíamos. De repente, me di cuenta de que mi padre no estaba en la sala, donde solía sentarse a escuchar la radio después de cenar. Una alarma sonó en mi cabeza. Dejé caer el plato que estaba secando y corrí en silencio hacia el pasillo. Fue entonces cuando lo vi, de pie, en la puerta de nuestro cuarto, mirando hacia adentro con esa expresión que yo conocía también, la misma expresión que tenía cuando me miraba a mí años atrás, cuando todo empezó. La sangre se me heló en las venas. A ella no, a Sara no. Pensé, era solo una niña inocente que todavía jugaba con muñecas de trapo. Adoraba a su padre. Corría a sus brazos cuando llegaba de la tienda, le contaba historias de la escuela. No podía hacerle esto. No podía destruir esa luz, esa alegría. Sin pensar, avancé. «Papá», lo llamé.
más alto de lo que pretendía. Se giró, sorprendido de ser descubierto. Por un instante vi algo parecido a la vergüenza en su rostro, rápidamente reemplazado por la ira. Me agarró del brazo con fuerza, arrastrándome de vuelta a la cocina. Beatriz estaba paralizada en el mismo lugar, el trapo de cocina todavía en sus manos, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. ¿Qué crees que haces espiándome?, gruñó entre dientes. Déjala en paz, dije con un coraje que no sabía que tenía. Sara es solo una niña. Por favor, déjala en paz. Me miró como si yo fuera una mosca molesta que necesitaba ser aplastada. Luego se rió, una risa sin humor que me dio escalofríos. ¿Y quién va a detenerme? ¿Tú? ¿Esa madre inútil tuya que vive drogada? ¿O vas a llamar al jefe de policía para decirle que el respetado don Roberto, el que ayuda a todos, el que va a misa cada domingo, abusa de sus hijas? ¿Quién te va a creer, tontita? Sabía que tenía razón. En nuestro pequeño pueblo, su palabra valía más que la mía. Él era el comerciante exitoso, el hombre respetado. Yo era solo una muchacha, la hija de una mujer inestable. Podría gritar, amenacé, aún sabiendo que era inútil. De nuevo se rió. Adelante, grita. Mañana empezaré con la pequeña Sara. No esperaré más, y luego me encargaré de ti y de la otra. Los accidentes ocurren, ¿sabes? Las niñas se caen a los pozos, las casas se incendian por la noche con todos adentro. La amenaza quedó flotando en el aire, más real que cualquier otra cosa. Sería capaz de hacerlo. Sabía que no solo estaba en juego nuestro honor, eran nuestras vidas. Bajé la cabeza, derrotada. Me soltó el brazo, dejando las marcas rojas de sus dedos en mi piel. Bien, ahora vuelve a los platos y olvida lo que viste. Y si abres la boca, dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Salió de la cocina, regresó a la sala y encendió la radio como si nada hubiera pasado. Beatriz y yo nos quedamos allí en silencio, terminando mecánicamente los platos. Pero dentro de mí algo había cambiado. Una decisión se estaba formando, fría y clara como el cristal. Esa noche, acostada en la oscuridad junto a mis hermanas, no pude dormir. Repasaba en mi mente todo lo que sabía sobre mi padre, sobre el chacal, sobre los libros de contabilidad amañados. Gradualmente, un plan comenzó a tomar forma. Si la justicia de los hombres no funcionaba para niñas como nosotras, tal vez podría usar otros métodos. Métodos que un hombre como el chacal entendería muy bien. Tenía 16 años, pero esa noche envejecí décadas, tomando una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Si era para proteger a mis hermanas, especialmente a la pequeña Sara, haría lo que fuera necesario, incluso si eso significaba mancharme las manos con la sangre de mi propio padre. Esa noche, cuando vi a mi padre acechando la puerta del cuarto de Sara, mi plan comenzó a germinar. No fue algo que apareció completo en mi cabeza, creció gradualmente, como una mala hierba. Ya sabía que mantenía 2 libros de contabilidad, uno falso para el chacal y uno verdadero escondido en un cajón secreto. Su deuda con el chacal superaba los 5,000 pesos de la época, una fortuna que nunca podría pagar, especialmente porque gastaba las ganancias ocultas en el juego y en mujeres en Guadalajara. Mi idea era simple: hacer que el chacal descubriera el engaño. Durante 3 meses, estudié sus libros como si mi vida dependiera de ello. Memorizaba cifras, fechas, códigos. Empecé a introducir pequeños errores en los libros falsos, tan sutiles que parecían descuidos. Luego creé recibos falsos de mercancía que nunca existió, imitando firmas y usando papel idéntico al de la tienda.
Incluso inventé una cuenta bancaria falsa en Guadalajara a su nombre, creando un rastro de papel que sugería que estaba desviando enormes sumas de dinero. Beatriz era mi centinela, pero mi aliada inesperada fue doña Elvira, la cocinera, una viuda de 60 y tantos, respetada y temida incluso por mi padre. Ella sabía. Nunca hablamos de ello, pero veía los moretones y el miedo en mis ojos. Hay males que solo se curan arrancando la raíz, mija, me dijo un día mientras me encontraba llorando. A partir de entonces me ayudó, distrayendo a mi padre en momentos cruciales. Fue ella quien me avisó de la próxima visita del chacal. Viene el próximo jueves, me dijo, y dicen que viene muy enojado. Era mi señal. La víspera de la visita, hice las alteraciones finales. Luego, con guantes, escribí una carta anónima en la máquina de escribir de la tienda. Señor Chacal, Roberto Juárez lo ha estado engañando por años. Mantiene 2 juegos de libros. Los verdaderos están en un cajón falso bajo su escritorio. El dinero que le roba lo deposita en una cuenta secreta en Guadalajara. Ya le ha desviado más de 5,000 pesos. Ría a sus espaldas, diciendo que usted nunca se enterará. Un amigo que valora la justicia. Dejé la carta y algunas pruebas plantadas. Recibos falsos olvidados sobre el escritorio y una lista de depósitos bancarios falsos en la gaveta secreta, la cual dejé un poco más fácil de abrir. Al día siguiente, el mensajero del chacal, un hombre taciturno llamado Blas, llegó para anunciar la visita de su jefe a las 6. Cuando se iba, me acerqué. Señor, le dije suavemente, se le cayó esto del bolsillo. Le entregué el sobre. Lo tomó confundido y se fue. La trampa estaba puesta. Mi padre regresó por la tarde. «Todo en orden, ¿verdad?», preguntó. «Sí, papá», respondí. «Blas vino a decir que el señor Chacal viene a las 6». Se puso a revisar los libros, pero, por suerte, no notó mis manipulaciones más profundas. A las 6 en punto, el auto negro del Chacal llegó. «Lleva a tus hermanas a casa de doña Carmen y quédense allí hasta que yo mande a buscarlas», ordenó mi padre. Era exactamente lo que había planeado. Mientras salíamos por la puerta trasera, vi al chacal entrar por la delantera. En su mano vi el sobre anónimo. Pasamos horas en casa de doña Carmen fingiendo una normalidad que no sentíamos. A las 9, oímos el coche del chacal acelerar y marcharse. «Ya nos vamos, doña Carmen», le dije, ignorando su sorpresa. Mi papá debe haberse olvidado de avisar. Llevé a mis hermanas a casa y las acosté. Luego, con la llave que siempre llevaba, entré en la tienda a oscuras. La oficina estaba intacta, pero los libros verdaderos estaban abiertos sobre el escritorio y el cajón secreto vacío. Algo había pasado. La mañana siguiente, el alboroto nos despertó. Una multitud se arremolinaba frente a la tienda. Vi a 2 hombres sacar un cuerpo cubierto por una sábana. Un brazo colgaba y reconocí el anillo de oro de mi padre. El jefe de policía, un hombre que prefería no complicarse la vida, apenas me miró. «Lo siento por su pérdida, señorita», dijo. «Parece que su papá tuvo un desacuerdo con alguien, probablemente ese proveedor, el chacal».
Nadie investigaría a fondo. Se archivaría como un ajuste de cuentas más. Nadie me preguntó dónde estuve. Nadie cuestionó nada. La versión oficial fue que Roberto Juárez fue víctima de usureros. La verdad, la que yo había orquestado, murió con él en el almacén. El alivio fue inmenso, pero también la culpa. Era una mezcla extraña. No sentía alegría, solo la sensación de que por fin podíamos respirar. Beatriz me miraba con un entendimiento silencioso. Sara, gracias a Dios, era demasiado pequeña para comprender. Sorprendentemente, la muerte de mi padre nos abrió un camino. Descubrimos que tenía un seguro de vida considerable. Con ese dinero y la venta de la tienda El Chacal, a un precio muy por debajo de su valor, pero suficiente, pudimos empezar de nuevo. A los 16 años, con la ayuda de un abogado decente, conseguí la custodia de mis hermanas y nos mudamos a Guadalajara. La ciudad fue un mundo nuevo. Conseguí un trabajo de asistente de contabilidad y por las noches volví a estudiar. Fue allí donde conocí a Tomás, mi profesor de matemáticas voluntario. Era amable, paciente, todo lo contrario a los hombres que había conocido. Nuestra relación creció lentamente, a mi ritmo. Tardé más de un año en aceptar salir con él y siempre con mis hermanas. Cuando finalmente le conté partes de mi historia, me escuchó sin juzgar. Eres la persona más fuerte que he conocido. Fue todo lo que dijo. Nos casamos cuando cumplí 23 años. Con el apoyo de Tomás, terminé la universidad y me convertí en maestra. Fue una de las mayores victorias de mi vida. Enseñando, me di cuenta de cuántos niños sufrían en silencio, como yo. Empecé a dar clases de apoyo en nuestro porche, creando un espacio seguro. Eso se convirtió en el centro Nuevo Amanecer. Acogimos niñas que huían del abuso, y lo que empezó en un cuarto trasero creció hasta convertirse en un refugio reconocido a nivel nacional, con capacidad para docenas de chicas. Mis hermanas encontraron sus propios caminos. Beatriz se hizo monja, dedicando su vida a cuidar niños abandonados. Sara se convirtió en maestra de preescolar, formando una familia feliz. Con los años pudimos hablar del pasado, sanando juntas. Nunca les conté toda la verdad sobre mi papel en la muerte de nuestro padre. Algunos secretos son demasiado pesados para compartirlos. En 1990, regresé a Milagros. El pueblo había cambiado. Visité la tumba de mi padre. No sentí nada. Luego hablé con antiguos vecinos. Siempre sospeché que algo andaba mal, me confesó doña Carmen, entre lágrimas. Pero en aquellos tiempos uno no se metía. Todos sospechaban. Nadie hizo nada. Descubrí también que mi padre había abusado de otras niñas. El silencio los había protegido. Volví a Guadalajara con el corazón pesado, pero más ligera. Tomás tenía razón. Había roto el ciclo. El mal que mi padre hizo murió con él, pero el bien que construimos, mis hermanas y yo, a través del centro, sigue creciendo. Esa es mi verdadera venganza, no su muerte, sino la vida plena que construí después. A las mujeres que me escuchan y que quizás sufren en silencio, hoy hay más recursos que en mi época. Hay leyes, hay líneas de ayuda, hay refugios. Hablen, denuncien, no hagan como los vecinos de Milagros.
Su intervención puede salvar una vida. Soy Elena María Juárez, y esta ha sido la historia de mi vida. Un relato de dolor, sí, pero sobre todo de superación, de una mujer que se negó a ser derrotada por el mal. Las cicatrices siguen aquí, pero ya no me definen. Son solo las marcas de una batalla ganada. Mi verdadero legado no es el secreto que guardo, sino cada niña salvada, cada futuro transformado. Y si esa es la única lección que se llevan de mi historia, habrá valido la pena compartirla después de tantos años de silencio. Porque de eso se trata al final, de transformar nuestras historias individuales de dolor en una narrativa colectiva de sanación, una historia a la vez.